Shalom, shalom, Boker Tov, muy bendecido día mis amados hermanos y hermanas que hoy nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Ruach, la estación con el Espíritu. Bendiciones abundantes para cada uno de mis hermanos y hermanas de la Keilah de Joshua y también para todos mis hermanos dispersos por todo este mundo del bendito pueblo de Israel, nuestros hermanos en la diáspora. Quien te habla es tu hermano José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, aquí en Extensión México. Hoy para compartir con cada uno de vosotros mi comentario a la Parashá, a la porción de Torah que hemos estado estudiando durante toda esta semana, que se intitula Vayelech Moshe, y se fue Moisés. Esa es la transliteración a nuestro hermoso castellano. Y está compuesta por una cita en Shemot Éxodo, en lo que es la bendita Torah, en el capítulo 4, mire, del verso 18 al capítulo 6, verso 1. También en lo que es Yesayah Haneví, el profeta Isaías, en el capítulo 55, del verso 6 al verso 13. También en el Sefer de Tehilín, libro de los Salmos, el número 47. Gloria sea a nuestro Abacados. Y en el Brit Hadashah, lo que es el pacto renovado, ahí en lo que es la Besorá de Yohanan, Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versos del 26 al verso 59. Antes de comenzar con mi comentario, o mi pequeño comentario a la Parashá, quiero enviar saludos y bendiciones ocupando estas ondas radiales y este tiempo en Radio Shalom para enviar bendiciones abundantes y un abrazo fraterno a nuestros amados mentores, a nuestro amado Morea Jarón Morales y su amada esposa, nuestra Morá Araceli de Morales. Ellos son los fundadores y presidentes de Asambleas Alfa y Omega Incorporado en el sur de Los Ángeles, California, que da cobertura espiritual, moral y legal a lo que es Congregación del Yo Soy, a la Keilah de Joshua, a Radio Shalom, al Instituto de las Raíces Hebreas y a diferentes ministerios en este mundo. Bendiciones abundantes para ustedes, amados mentores, hasta el sur de Los Ángeles, California. Y de igual manera queremos enviar saludos y muchas bendiciones al cuerpo de maestros y maestras, Morín de Morot, que comparten hoy su comentario a la Parashá y hacen posible, gracias al Eterno por la vida de ustedes, el podernos retroalimentar y alimentar de la bendita Torah en este Yom Shabbat, en este día de reposo. Y por supuesto enviar un fuerte abrazo, muchos saludos, muchas bendiciones a cada uno de los congregantes de la Keilah de Joshua, mayormente a los que nos sintonizan por Radio Shalom, que nos están escuchando en este momento, y los que nos siguen a través de las diferentes plataformas en las redes sociales. Bendiciones abundantes para todos de parte de nuestra Abacados, Beshem de Joshua Habashiach. Amén, ve amén, aleluya. Bueno, mis amados, pues vamos a comenzar con mi comentario a la Parashá, a la porción de Torah de esta semana, y quiero darte un pequeño bosquejo de algunos temas que encontramos aquí. Como Moshe, encontramos este tema hermoso. Moshe vuelve a Misraim, regresa a Egipto, de donde salió huyendo en alguna ocasión por haber asesinado a un egipcio. También Moshe y Aarón su hermano se encuentran cuando Moshe va camino a Misraim, a Egipto, y juntos van y se presentan ante Faraón, rey de Egipto. También podemos ver en lo que es Yesayah Haneví la misericordia, la Rahem, gratuita para todos. ¿Para cuáles todos? Para todos los que creen. A través del Sefer de Tehilín encontramos una halel, una alabanza, y una tefilá, una oración al Eterno. Y lo presenta como el Melech, el Rey del universo, de toda la tierra. Y en el Brit Hadashah también encontramos algo muy hermoso, que es: conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres. Palabras textuales de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Pero vamos a hacer tefilá y comenzamos. Ese es el pequeño bosquejo que encontramos de los temas más relevantes en esta parashá. Doblamos nuestra cerviz y hacemos tefilá, oración al Eterno. Y decimos, Abacados, Padre Santo, Toda Rabá, muchas gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Por este Yom Shabbat, este día de reposo, este día de delicia que tú has creado para nosotros. Te bendecimos y te alabamos por ello. Nos concedes la vida de disfrutarlo en diferentes partes de este mundo, pero en Ejad, unidos, conectados a ti y conectados entre nosotros a través de estos dispositivos electrónicos, Abba. Y te agradecemos por ello. Te bendecimos por ello. Creemos firmemente en nuestro corazón que tú eres el merecedor de toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza y la observancia, la obediencia, Tikkun, la obediencia a tus mandamientos. Como lo dice tu bendita palabra con respecto a Yom Shabbat, al día de reposo, que hay bendición cuando guardamos el Yom Shabbat, el día de reposo. Pues tu palabra dice que si retraemos nuestros pies en el Yom Shabbat, de hacer nuestra propia voluntad, de caminar por nuestros propios caminos, en lo que es tu día apartado, tu día santo, y si a ese día lo llamásemos delicia, día Kadosh, santo, apartado, glorioso de Jehová, y veneráremos, obedeciendo tus mandamientos, no andando en nuestros propios caminos, ni buscando nuestra propia voluntad, ni hablando nuestras propias palabras, entonces y solo entonces tú nos bendecirás, permitiéndonos el deleite a el alma en ti, amado Jehová Sebaot, en tu día de reposo. Tú tendrás misericordia de nosotros y nos harás subir sobre las alturas de la tierra y nos darás a comer la heredad de Jacob, tu siervo, nuestro patriarca, porque lo has hablado, porque escrito está en tu bendita Torah y lo creemos y lo recibimos y te agradecemos por ello. Y así pues, Abacados, guíanos, ministranos a través de tu bendita Torah, te lo pedimos, Beshem de Yehoshua HaMashiach, amén, ve amén. Bien, mis amados, pues vamos a continuar, gloria sea al Eterno Jehová Sebaot. Y vamos ahí a la bendita Torah, le invito a que abra su bendita Torah, la instrucción del Eterno, en lo que es, vamos ahí al Brit Hadashah. A mí me gusta esa parte, quizá no podamos llegar, ahorita nos vamos a regresar a la bendita Torah, pero vamos ahí al Brit Hadashah, que aquí en la Keilah de Joshua lo consideramos nuestra Torah oral, para gloria de nuestra Abacados. Ahí en lo que es el Brit Hadashah, Sefer de Yohanan, Evangelio de Juan, capítulo 8, mire lo que dice el verso 31. El título es que la verdad te hará libre, o la verdad nos hará libres. Y nos preguntamos, ¿libres de qué? ¿De qué nos va a hacer libres la Emet, la verdad del Eterno? Pues nos va a hacer libres de toda mentira. Por eso nuestro amado Yeshua HaMashiach dijo a los Yehudim que habían creído en él: si ustedes obedecen mis mandamientos, entonces verdaderamente seréis mis talmidim, mis discípulos, y conocerán entonces la verdad de Emet, y la verdad de Emet os hará libres. Para esto ellos contestaban y le decían: nosotros somos simiente de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie, así que, ¿qué quieres decir con serán hijos de libertad? Para esto Yehoshua Mashiach le responde: miren, verdad eterna os digo, que cualquiera que practica el pecado, la transgresión, es un siervo del pecado. Ahora un siervo no permanece con la familia para siempre, pero un hijo sí permanece con la familia para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente hijos de libertad, seréis verdaderamente libres. Yo sé, dice Yehoshua, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, y sin embargo quieren matarme, porque no pueden comprender lo que les estoy hablando. Yo hablo cosas que he visto en la presencia de mi Abba,
y vosotros no hacéis otra cosa que lo que habéis recibido de vuestro Padre, hablando del Hasatán, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, nos hará libres de toda mentira. Y vamos a conocer la Dabar Emet, la bendita Torah de nuestro Abacadosh, Avinu Jehová, nuestro Padre eterno. Quiero invitarte ahí, vamos al Brit Hadashah, vamos a la bendita Torah, al Sefer de Bereshit, Génesis. No es cierto. No, Tikkun. Estamos estudiando Shemot, Éxodo. Vamos al capítulo 4, que es lo que compone nuestra Parashá, hoy en este día, y en el versículo 18. Y ahí nos va a relatar, y vamos para allá, cómo es que Moshe retorna a Mizraim, a Egipto, de donde había salido. Y nos dice de esta manera la bendita Torah que Moshe entonces volvió allá con su suegro, con Yetro, y le dijo que tenía que regresar a Mizraim. Tenía instrucciones de parte del Eterno y tenía que ir. Y dijo que tenía que ir a ver si su pueblo, sus hermanos, cómo estaban. Para esto Yitro le dijo a Moshe que fuese en completa shalom, que fuese en paz a lo que él tenía que hacer. Para esto Moshe toma a su esposa, a su mujer y a sus hijos. El Eterno ya le había dicho a Moshe Rabenu, Moisés, nuestro maestro, que los que procuraban su muerte, los que procuraban matarlo, ya habían sido erradicados. Rashi nos dice que aunque aún estaban vivos, en realidad estaban muertos de manera espiritual. Entonces Moshe toma a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno, sobre un pollino. Y eso del pollino en mentalidad hebrea significa que caminó por sobre todo lo material, que todo estuvo por debajo de sus pies, tal y como Mashiach entró triunfante a Ciudad Santa en Jerusalén. Pero en esta vez Moshe toma a su esposa, a sus hijos, y se los lleva. Y va rumbo a Mizraim, Egipto. Por ahí vemos entonces que el Eterno le dijo a Moshe que al volver a Egipto, a Mizraim, tenía que poner atención en hacer delante de Faraón todas las maravillas que ya le había mostrado, que ya había realizado con él ahí en el monte Sinaí durante la visión de la zarza ardiente. Que lo hiciera tal y como se lo había ordenado. También le hizo saber que Faraón rey de Egipto, le sería endurecido el corazón y que tendría que decirle a Faraón rey de Egipto: así dice Jehová Sebaot, el Eterno, Señor de los ejércitos. Israel es mi hijo, mi primogénito, mi hijo más importante, mi hijo el primero en elegirme. Eso le tenía que decir. Y te digo en mi carácter de emisario, entre comillas, dice el Eterno, que deje salir a mi hijo para que me adore. Pero si te niegas a dejarlo salir, yo mataré a tu primogénito. Mire nada más. Esto es lo que le manda decir el Eterno Jehová Sebaot a Faraón rey de Egipto. Deja salir a mi primogénito, a Israel mi pueblo, a mi cajal, a mi quejilá, a mi congregación, a mi pueblo. Si te rehusas a dejarlo salir para que me venga a adorar a este mismo lugar, hablando del monte Sinai, ¿qué dice el Eterno? Entonces, si no dejas salir a mi pueblo, yo mataré a tu primogénito. Si no dejas salir a mi primogénito, yo mataré al tuyo, le está mandando decir el Eterno. Y sabemos que esto se cumplió en la última plaga que visitó Egipto. La muerte de los primogénitos.
Tremendo. Vamos a recapitular y vamos a regresarnos un poquito. Vamos a ver a Moshe, a su esposa. ¿Quién era esposa? Sípora, Séfora. Y los hijos que tuvo Moshe con ella. Séfora, hija de Yetro. ¿Recuerdas? Quiero llevarte ahí al verso 24, que nos comenta que cuando iban en ese viaje, llegaron a cierto lugar a pasar la noche, y el Eterno por medio de un ángel salió al encuentro de Moshe e intentó matarlo. Rashi nos dice que por no haber circuncidado a su hijo. Otros comentaristas nos dicen que no estaba matando a Moshe directamente, sino al hijo, pero que al matar al hijo en realidad, por ser el primogénito, estaba matando al padre. Y hay esa diferencia de opiniones, pero vamos a ver. El contexto de esto es que el Eterno dice: ve y dile a Faraón que deje salir a mi primogénito. Y si no deja salir a mi primogénito, yo mataré al suyo. Este es el mensaje que le manda. Y le da autoridad, porque en ese báculo que Moshe llevaba poder, pero era el poder por la obediencia al Eterno. Pero ese báculo representa ese poder que el Eterno le dio a Moshe. Y así Moshe entendió su llamado y fue a realizar su llamado. Así como usted y yo en este tiempo hemos recibido un llamado y hemos recibido autoridad, poder de parte del Eterno. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando seáis investidos de lo alto con poder. Cuando venga sobre vosotros el Ruach HaKodesh, recibiréis poder. Moshe Rabbeinu en el monte Sinai recibió poder de parte del Eterno. Y tienes que llevar poder y autoridad. Dice ahí en la Besorá de Yohanan, capítulo 1 en el Brit Hadashah, verso 12, o desde el verso 9, que Mashiach y Yoshua a lo suyo vino, a los de su oficio. Pero los suyos, los de su oficio, los maestros de Torah, intérpretes de Torah, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, los que han creído en su nombre, que están creyendo en su nombre, se les dio poder, autoridad de ser hechos Benei Elohim, hijos de Dios, no por voluntad de sangre, carne o varón, sino por voluntad del mismo Eterno, de manera espiritual. Poder, autoridad, con derecho legal de ser hechos Benei Elohim, hijos de Dios. Entonces Moshe tenía que ir con ese poder y con esa autoridad en nombre del Eterno, como embajador del Eterno, a reclamar la libertad del primogénito del Eterno, refiriéndose al pueblo de Israel. De lo contrario, la sentencia es que el Eterno mataría al primogénito de Faraón, rey de Egipto. Ahí vamos entendiendo. De pronto, en ese lugar de descanso, durante el camino, el Eterno dice que se le encontró para asesinar a Moshe. Que si el que cayó en cama fue el hijo, que si el que cayó en cama fue Moshe, que si el que iba a morir es el hijo, que si el que iba a morir era Moshe, si al que lo mordió la serpiente fue el hijo, que si fue Moshe. La Torá no nos lo explica, pero estamos viendo el contexto. Entonces, Séfora, al ver esta situación, tomó un cuchillo de piedra. Bueno, tomó una piedra de pedernal bien afilada y entonces le cortó el prepucio a su hijo y arrojó el prepucio a los pies de Moshe. A los pies de Moshe. Hay comentaristas que dicen que se lo aventó en su miembro viril, tipificando la circuncisión de Moshe, que porque Moshe no fue circuncidado. Pero el Midrash nos dice que cuando Moshe nació siendo un niño especial, resplandeciente y circuncidado. Tenemos esas dos opciones, pero vamos a seguir con el contexto.
Otros nos dicen que roció con su sangre del prepucio de su hijo los genitales de Moshe. Otros nos dicen que fueron en sus piernas porque son las columnas. Pero vamos a continuar leyendo la bendita Torá. Y le dijo, tú eres el asesino de mi esposo, le dice a su hijo. Estuviste a punto de provocar la muerte de Moshe. Entonces nos dicen los sabios de Torá que quien visitó a Moshe fue el ángel de la muerte. Pero en ese momento en que fue circuncidado el hijo, soltó a Moshe. Y entonces ella exclamó, mi esposo casi muere a causa de la circuncisión, o por no haber circuncidado a su hijo. Y lo llamó esposo de sangre. Y eso es lo que encontramos en esta porción de la bendita Torá. Yo quiero invitarte un poquito más, que vayamos al libro de Yaser o de Yazar, el libro del justo, de los justos, en el capítulo 76. Ahí nos habla ese capítulo 76 que Moshe Rabenu se casa con Sípora. El verso 1 nos dice así: y Moshe, el hijo de Amram, estaba en la tierra de Cus en aquellos días, y él prosperó en su reino. Él estuvo reinando en Cus y prosperó. Y mire lo que dice el libro de Yaser. Moshe condujo el gobierno de los hijos de Cush en justicia, en rectitud e integridad. Y todos los hijos de Cush amaron en gran manera a Moshe todos los días que él reinó sobre de ellos, y todos los habitantes de la tierra de Cus estaban grandemente agradecidos, honraban a Moshe. ¿Por qué? Porque los había hecho prosperar en justicia, en verdad, en equidad. Mas sin embargo, en el año 40 del reinado de Moshe sobre los hijos de Cus, Adonía, la reina, reclamó el trono para su hijo, pues ya estaba en edad de reinar, y bueno, fue despedido Moshe. La reina estaba de él, y todos los hombres estaban sentados alrededor de él, así que los cushitas escucharon, y bueno, pusieron a un descendiente de Cus, y lo pusieron en el trono. ¿Quiénes eran los cusitas? ¿Quiénes eran los hijos de Cus? Eran descendientes específicamente de Cus, hijo de Cam, quien a su vez hijo de Noé, como lo encontramos en el Sefer de Bereshit Génesis, capítulo 10, versos del 6 al 8, donde nosotros encontramos ahí sobre la genealogía de Cam, y nos dice que los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Put, Canaán. En el versículo 8 nos menciona que Cush fue el padre de Nimrod. Así que los cusitas se asocian con la región de Cus, que se cree que estaba ubicada en la zona de Nubia, al sur de Mizraim, de Egipto, en la región de Etiopía. De manera que cuando Moshe Rabenu huyó de Mizraim, Egipto, llegó ahí a los territorios de Nubia, ahí en Etiopía, y él gobernó, reinó en justicia, equidad, verdad, en Cush 40 años. Y después fue despedido. Entonces Moshe salió de la tierra de los cusitas de Cush y llegó a casa ahí. Salió a los 66 años, como habíamos leído, y llegó a Madián. Y llegó ahí precisamente cuando 7 hijas de Yitro estaban sacando agua del pozo para darle de beber a su ganado, a su rebaño. Ahí llegó Moshe, ahí estuvo con ellas, y ellas después fueron y platicaron con su padre, con Yitro, que también es conocido como Reuel. Entonces Reuel había oído las palabras de Moshe, escuchó la plática, y él dijo en sus adentros, mire, Reuel dijo en sus adentros, Yitro dijo en sus adentros, dentro de sí mismo,
yo pondré a este hombre en prisión, y así me reconciliaré con los hijos de Cush, porque él había huido de ellos, tenía problema con ellos. Y entonces lo metieron en prisión, y Moshe estuvo en prisión 10 años. Y mientras Moshe estaba en la prisión esos 10 años, Séfora, la hija de Itro, o de Reuel, le tomó aprecio. Procedió de manera piadosa con Moshe, y ella le llevaba pan y agua. Lo estuvo sosteniendo, alimentando todo ese tiempo. Bendito sea nuestro Abacados. Para el capítulo 78 del libro de Yacer, en el verso 7, nos dice que en aquellos días Moshe, el hijo de Amram, ahí en Midian, tomó a Séfora por esposa, la hija de Reuel en Midian. De manera que Itro, Reuel, él en su corazón pensaba que quizá Moshe había huido de los cushitas y él quería reconciliarse con ellos metiéndolo preso. Pero no lo logró, no era como él se imaginaba. Pero en ese tiempo fue novia, se puede decir de esta manera, Séfora, de Moshe. Y posteriormente, cuando le dio la libertad, la tomó por esposa. Y Séfora caminó en la senda de las hijas de Jacob. Eso significa que Moshe le estuvo enseñando Torah a Séfora. Y ella no se quedó corta en la rectitud o en la emuná de Sara, en la sujeción de Ribca, en la belleza de Rachel o en la actitud de Lea. Séfora fue preñada y dio a luz un hijo. Y él le llamó su nombre, Moshe, le llamó su nombre Gershom, porque dijo, yo fui extranjero en una tierra extraña. Y por eso le puso Gershom. Pero mire, dice el libro de Yacer que Moshe, él no circuncidó el prepucio de su hijo, porque obedeció una orden de Itro, de Reuel, su suegro. No lo circuncidó. No obedeció Torah, transgredió Torah. Y posteriormente, su esposa volvió a ser preñada y dio a luz un hijo, y a este hijo sí le circuncidó el prepucio, tal y como la Torah lo indica, y llamó su nombre Eliezer, porque Moshe dijo, porque el Shaddai, el Todopoderoso, el Dios de mis padres, fue mi ayuda, y me liberó de la espada de Faraón. Posteriormente, regresamos y recapitulamos. El Eterno manda a Moshe para allá, toma a sus hijos, los monta en un pollino y ahí va, rumbo a Mizraim. ¿Con qué instrucción? Ve y dile a Faraón, deje salir mi primogénito, mi pueblo. Él es mi primogénito. Si no lo deja salir, yo mataré al tuyo. Y que eso se cumplió después, en la 12ª plaga. En la última plaga, en la muerte de los primogénitos, ahí se cumplió el que murió el primogénito de Faro. Pero Moshe llevaba todo el poder, la autoridad y la instrucción e iba en representación del Eterno. Pero tenía un derecho legal de Hasatán. ¿Cuál? Que Moshe había obedecido a su suegro antes que al Eterno. Podemos encontrar en el Brit Hadashah, en el libro de los Hechos del Ruach, a través de la vida de los apóstoles, cuando le dice, me es menester obedecer a Elohim antes que a los hombres. Me es menester obedecer al Eterno Jehová Sebaot antes que a los hombres. Entonces, Moshe Rabenu, él había transgredido la Torah del Brit Milá, ese pacto que el Eterno hizo con Abraham, el padre de la fe, el padre de multitudes, el padre del pueblo hebreo. Ese pacto que encontramos en Bereshit, Génesis capítulo 17, y cuando lo estudiamos del versículo 1 al versículo 27 y encontramos ese Brit Milá, el pacto de palabra, y que la señal es la circuncisión, podemos encontrar que ahí el Eterno estaba renovando su alianza, su pacto con Abraham,
cuando Abraham tenía 99 años y el Eterno renueva y establece esa señal de ese pacto con él y da la circuncisión como señal. El Eterno mismo establece la circuncisión como una señal del Brit Milá, un pacto de palabra entre el Eterno y Abraham Avinu. Y había una obligación, un mandato, una Torah y una instrucción de circuncidar. ¿A quién? A sus descendientes, a sus hijos, a los hijos de sus hijos y por todas las generaciones, al 8º día de haber nacido. Este pacto de la circuncisión es un momento crucial en la historia de la relación entre el Eterno, Jehová Sebaot, y Abraham Avinu. Y establece las bases para la identidad, la personalidad y la práctica de la emuná del pueblo de Israel, del pueblo hebreo. Pero, ¿por qué Moshe? ¿Por qué Moshe había escuchado las palabras de su suegro, el cual le había dicho, no circuncides a tu hijo? ¿Y por eso Moshe tomó la decisión de no circuncidarlo? No sabemos, no nos lo explica la Torá, pero le hizo caso a Yitro y no circuncidó a su primogénito. Tenía que llevar todo el poder del Eterno y toda la autoridad moral para ir a reclamar al primogénito del Eterno y ser el mediador o ser el vocero que iba a decirle, si no sueltas a mi primogénito, yo eliminaré al tuyo. Pero tenía un derecho legal, ¿cuál era? Que Moshe Rabenu no había circuncidado a su propio hijo, a su propio primogénito. Por eso el Eterno envió a su ángel. ¿Por qué? Porque había un derecho legal. Por eso dice los comentaristas que era el ángel de la muerte. Había un derecho legal. Tenía que alinearse Moshe Rabenu en esa área y por eso Sípora, su esposa, lo entendió, lo vio, lo miró, lo visualizó y fue y lo circuncidó. Salpicó de sangre y fue expiado ese pecado, esa transgresión. Bendito sea el Eterno, mis amados Ajim Behayot. En este tiempo, el Eterno nos llama y debemos de estar alineados con el Eterno en todo lo que Él pide. ¿Para qué? Porque Él nos va a enviar como sus embajadores y no debe haber derecho legal en nosotros que el enemigo reclame o que el ángel de la muerte reclame. Y ahí aprendemos la verdad Emet, y la verdad Emet nos hace libres. Podemos sacar muchas conjeturas, podemos imaginarnos tantas cosas, que si era Gerson, que si era Moshe, que si uno estaba enfermo, que si era el otro, que si serpiente, que si mordida, que si esto, que si el otro, pero en realidad Moshe había transgredido Torah y tenía que ser redimido ese pecado. Y sin sangre no hay remisión, así que fue con la sangre del prepucio de su primogénito, para que con todo poder y autoridad espiritual, moral, legal y de todas, pudiese ir delante de Faro y decirle, dice Jehová Sebaot, deja salir a mi primogénito, porque si no lo haces, si no permites que él salga a adorarme, entonces yo mataré a tu primogénito. Así como mediador, tenía que cumplir a cabalidad la bendita Torah que había sido dado a Abraham Avinu. Aleluya. Y bueno, me gustaría seguir comentando más y más y más porque hay bastante tela de donde cortar, pero mis hermanos, aquí le ponemos pausa a mi comentario de Parashá. Ha sido un placer y una bendición comunicarnos a través de estos medios. Damos toda Rabá Avinu Jehová porque nos permite su bendita Torah para ir aprendiendo y poniendo en práctica lo que aprendemos. Ir cortando todo derecho legal que el enemigo pueda reclamar en nuestra vida, en cualquiera de todas nuestras áreas. Que el enemigo no tenga nada de derecho legal en nosotros, en ninguna de nuestras áreas. Ni espiritualmente, ni moralmente, ni físicamente, nada. Beshiende Yehoshua HaMashiach. Bueno, que el Eterno os bendiga y os guarde, que tengan un excelente Yom Shabbat,
que se sigan alimentando con todos los comentarios de Parashá que hoy tenemos de 6 a.m. horario pacífico a 12 horario pacífico. Amén. Con el favor del Eterno, nos vemos el próximo Shabbat. Mientras tanto, síguete gozando, Israel. Shabbat Shalom, Lehit Raot. Hasta pronto. Amén.